Muy buenas noches, esta es la voz de la Primera Iglesia Bautista de Fajardo y su instructor Dave Cortés. Hoy bienvenidos a la Escuela Bíblica No Dominical. Esta es la última escuela dominical, no dominical, que vamos a celebrar en este año, así que retomaremos las clases nuevamente en enero y estaremos discutiendo la lección número 9, un lugar de paz, un lugar de paz. Y continuamos estudios bíblicos en tiempos de COVID, ¿verdad? Y como siempre, los puertorriqueños somos bien resilientes y hacemos de tripas corazones. Así que seguimos y continuamos con nuestro compromiso de estudiar la palabra de Dios, aunque, ¿verdad? Con un distanciamiento social y todas estas cosas. Así que para empezar la clase de hoy tenemos el mensaje de nuestro patrocinador. Esta clase es auspiciada hoy por el Centro Familiar Montesión, el lugar ideal para hacer retiros. La misión del Centro Familiar Montesión es proveer espacios saludables para encuentros de crecimiento espiritual dirigido al fortalecimiento de los principios y los valores del reino de Dios entre nosotros. Si te interesa conocer más, solo llama al 787-949-4489. Además, para aquellos que Dios ponga en su corazón apoyar este ministerio, pueden utilizar el código QR que pueden ver en la pantalla para hacer link a la cuenta de Montesión y dar su ofrenda de 5, 10, 20 dólares, lo que usted desee. Toda ofrenda ayuda a mantener operando el centro y mantiene viva este espacio tan necesario para nuestra comunidad. Centro Familiar Monte de Sion, el lugar ideal para hacer tu retiro. Muy bien, y comenzamos en el manual del discípulo, la tercera unidad de nuestro manual, que se titula Visiones de Esperanza, ¿verdad? Son clases diferentes, un tema, cambiamos el tema de Job que habíamos comenzado y estamos en una unidad nueva que se llama Visiones de Esperanza y hecha o escrita por el doctor Carmelo Álvarez Santos. Así que, como les mencioné, es la lección número 9, búsquenla en su manual si tienen el manual, si no, busquen en el libro de Ezequiel 43 del 1 al 12. Y esta clase, como es de Navidad, pues me tomé cierta libertad de maestro y hice unos cambios y la cambié un poquito, así que la introducción va a seguir el manual y el final me la inventé yo, ¿está bien? para hacerla más armonizada, ¿verdad? Con el tema que estamos, ¿verdad? De la temporada. Así que el bosquejo es la visión sobre el templo y la gloria de Dios, que vamos a estar en Ezequiel del 43 del 1 al 7, y después vamos a estar hablando del Adviento. Intro, ¿verdad? Y, ¿verdad? Para introducir la clase, hoy vamos a presentar un concepto que se llama santuario. Lo hemos discutido varias veces en las clases, ¿verdad? Pasadas, el concepto del santuario, y es el lugar separado para el culto a Dios. El santuario de Israel incluye una tienda móvil para el tiempo del tabernáculo, ¿verdad? De esta forma, el pueblo tenía acceso directo al lugar santo en su peregrinaje cotidiano, y una de las perspectivas sobre el santuario tenía que ver con la visión de los profetas y los pecados del templo. ¿Ven? Recuerden que el judaísmo antiguo pensaba no solamente de que era una religión regional. Y esto es bien importante. Si ustedes ven, el cristianismo es un cristianismo y es una idea o una fe, una religión global, donde todos somos iguales, donde Dios llama a todos, donde todos nos presentamos ante Dios. Es una reunión de todo, universal, de ideas universales que aplican a todos. El judaísmo, cuando usted analiza, la aplicación del judaísmo es regional, es para los judíos, es en la región de Israel. El santuario viene del concepto de que Dios físicamente, y lo vamos a ver en la clase de hoy, habita en el espacio de Israel, en la localidad de Israel. Si fuéramos a decir nosotros puertorriqueños, pues imagínense que Puerto Rico fuera como Israel, pues para decirle San Juan es la capital, pues que Dios habitaba en San Juan. Y si usted quería ver a Dios, no necesariamente lo veía en Fajardo, aunque sí podía ver sus características y su impacto. Pero físicamente, si usted quería interaccionar con Dios, tenía que caminar físicamente hacia el santuario, hacia el templo, en el sitio que dijeron. ¿Ven? Y vamos a hablar un poquito de eso de la clase. Y hoy estamos hablando de un libro bien difícil, el libro de Ezequiel. Ezequiel es un místico, ¿verdad? Y un místico es esta persona de que piensen en estas personas que son bien espirituales y viven en un mundo espiritual de visiones, ¿verdad? Y
El libro de Ezequiel es el tercero de los profetas mayores del Tanakh, uno de los principales libros del Antiguo Testamento, después de Isaías y de Jeremías. Está ahí Isaías, Jeremías y Ezequiel, que son los tres más famosos, ¿verdad? De acuerdo con el propio libro, registra 7 visiones, ¿verdad? 7 visiones del profeta que se llama Ezequiel Ben Buzi. Ben Buzi, ¿verdad? Acuérdense, porque Ben significa hijo, y sí, siempre que cuando en la Biblia dice hijo de tal, en realidad es que estaban diciendo el nombre, Ben Buzi. Sacerdote exiliado en Babilonia durante 22 años. Y esto es bien importante porque Ezequiel es esta persona de que cuando joven vivió en Israel, vive todo el proceso de el exilio y muere en Babilonia, ¿verdad? Y entonces él vive esta vida mística, espiritual, como si fuera un ermitaño en cierto modo, ¿verdad? Buscando esta diferentes visiones, ¿verdad? Si podemos llamarlo así, de relación con Dios y de mensajes de Dios hacia el pueblo de Israel. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de eso. Y Ezequiel Ben Buzi nació, ¿verdad? Como les mencioné, en el tiempo de Josías. Y esta parte de historia aquí me podría quedar toda la noche, pero no vamos a hacerlo, está bien, para que no se me duerma. Josías, ¿verdad? Ustedes saben que Asiria conquista el norte de Israel y el sur no puede ser conquistado. Y Asiria, esta gente era terrible y hizo muchas cosas. Y en cierto modo, si vamos a ver Jerusalén o Israel, Judá, aunque no fue conquistada por Asiria, el que mandaba era Asiria. Políticamente, toda la política de Israel se movía en su ámbito o circulaba alrededor de Asiria. ¿Qué pasa? Asiria empieza a decaer, ¿verdad? Como todos los imperios suben y bajan, Asiria empieza a debilitarse y eso ocurre en un momento donde se levanta un rey grandioso de Israel que se llama Josías, que hace un gran avivamiento, no solamente religioso, sino también económico en Judá, ¿verdad? Y entonces, como los grandes del barrio se mudaron, que Asiria se debilitó, Israel en ese periodo tiene un avivamiento, ¿verdad? Y vemos eso en los libros de cómo se alaba la figura de Josías. Y hay cuando Ezequiel, que es la persona que vamos a estar discutiendo hoy, era pequeño, eso fue lo que vivió. Vivió un avivamiento, no solamente económico, donde las cosas estaban buenas, sino también vivió un avivamiento religioso. ¿Qué pasa? Josías muere. Y no solamente muere, sino que el barrio que estaba debilitado, ¿verdad? Que era Asiria, se muda un grandote al barrio más fuerte que Asiria, que se llama el Imperio Neobabilónico. Y eso ocasiona ese periodo después de Josías. Son unos reyes bien débiles de Judá que se van debilitando, hasta que termina en que Babilonia se cansa de los judíos y los deporta. Y en una de esas deportaciones es que Ezequiel se va para Babilonia, ¿sí? Luego que él está en Babilonia, otros grupos empiezan a llegar, ¿verdad? Él era un sacerdote, así, si era sacerdote, ¿de qué tribu era? Era de la tribu de Aarón, ¿verdad? Era un sacerdote, ¿verdad? Así que solamente, ¿verdad? Y eso le da su apellido, ¿verdad? Y tenía los derechos y esa expectativa de los sacerdotes era atender al templo. ¿Qué pasaba? El templo no estaba porque yo estoy en Babilonia. Así que crea podemos decir, este vacuum religioso en el pueblo que estaba en el exilio. Entonces, parte de esas profecías, visiones que ve Ezequiel, es llenando ese vacío de ese pueblo que está en Babilonia. Muy bien, y vamos a la primera parte que se titula La visión sobre el templo y la gloria de Dios. Ok, y buscamos entonces en Ezequiel 43 del 1 al 7. Ezequiel 43 del 1 al 7. Y eso es lo que vamos a estar leyendo en esta parte. Vamos a leer de la nueva versión internacional. 1. Entonces el hombre me llevó a la puerta que da al oriente y vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente en medio de un ruido ensordecedor.
semejante al de un río caudaloso, y la tierra se llenó de su gloria. Esta visión era semejante a la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad de Jerusalén y a la que tuve junto al río de Quebar. Me incliné rostro en tierra y la gloria del Señor entró al templo por la puerta que daba al oriente. Entonces el Espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior y vi que la gloria del Señor había llenado el templo. Mientras el hombre estaba de pie a mi lado, oí que alguien me hablaba desde el templo. Me decía: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo las plantas de mi pie. Aquí habitaré entre los israelitas para siempre. El pueblo de Israel y sus reyes no volverán a profanar mi santo nombre con sus infidelidades, ni con sus tumbas reales y sus cultos idolátricos. Wow, muy bien. Noten, ¿verdad? Y esto lo hemos mencionado en el pasado, ¿verdad? Los judíos no son, ni fueron, ni eran cristianos. Y los cristianos, ¿verdad? Aunque salimos de una misma fuente, ¿verdad? Hay unas diferencias teológicas significativas y de interpretación de la relación de Dios con el hombre, y lo vamos a ver en la clase de hoy. Una de las cosas más interesantes es que le mencioné al principio de la clase, es el regionalismo físico o geográfico, es la palabra, regionalismo geográfico del pueblo de Israel. El pueblo de Israel pensaba de que la gloria de Dios era, ¿verdad? Como nosotros, Dios habita su gloria en el tercer cielo en una manera absolutamente majestuosa que el ser humano no puede ni siquiera ver ni interpretar de lo majestuoso y hermoso que ve. Lo podemos ver en diferentes visiones, no solamente de Ezequiel, sino en el Apocalipsis, ¿verdad? Todas esas cosas de la gloria de Dios. Y esta gloria, ¿verdad? Como por ejemplo, me encanta un pensamiento que tienen unos hermanos cristianos nuestros, como los hermanos ortodoxos. Si usted va a esas iglesias ortodoxas, pues, y le gusta el arte como a mí, pues se queda maravillado de todas las cosas que ellos dibujan y hacen y todas estas cosas, porque ellos creen en la teofanía, es que Dios habita en el culto físico allí dentro de la iglesia, ¿ves? Y esas creencias tienen acciones, ¿verdad? Y esa creencia entonces de esa gloria eterna de Dios, esa gloria que no cabe dentro de la tierra porque es muy grande, para el judío el punto de encuentro de Dios con el ser humano era Israel. Si Dios iba a venir a Puerto Rico, bajaba del cielo y llegaba a Israel, y de Israel cogía una guagua y venía para Puerto Rico. ¿Ves? El horizonte, que es la tierra y el cielo, se unen en Israel. El tiempo, el día, comienza y termina en Israel. Ese punto geográfico es el centro de la relación de Dios con la tierra. Ese es el pensamiento de ese tiempo, ¿sí? No solamente eso, sino que si usted recuerda, cuando Abraham, ¿verdad? En el tiempo de Abraham, Dios lo manda, ¿verdad? A sacrificar a Isaac, ¿verdad? En esa historia tan bonita. Y eventualmente pues le dice que no lo sacrifique, y Abraham sacrifica, ¿verdad? El carnero que Dios provee. Y él lo hizo una piedra. Esa piedra es la que entienden, ¿verdad? Que era en un monte, ¿verdad? Él subió el monte. Pues en ese monte había una piedra, y esa piedra, según la tradición judía, fue que se hizo el templo. En el templo de Israel está hecho en la misma montaña que estaba, y se ofreció sacrificio a Isaac, que no se llegó a ofrecer, pero se ofreció el sacrificio de Isaac. Hoy en día, donde está la tradición de que el templo era de Israel, porque no se sabe a ciencia si estaba ahí, ¿verdad? Más que por la tradición. Hay una mezquita, ¿verdad? Cuando el Islam conquistó Jerusalén, se llama Dome Rock, y ahí dentro de esa mezquita lo que hay es una piedra. Y esa piedra, según la tradición judía, es la piedra donde Abraham inició la relación de Dios con el ser humano. Cuando Dios llega a la tierra, no solamente llega a través de cualquier parte de Israel, es que baja por esa piedra.
Y cuando dice en la Biblia que Dios volverá y llega, Jesucristo pondrá sus pies sobre los montes, es en ese sitio según la tradición judía, y lo exactamente ahí. Él está hablando del templo. Acuérdense que Ezequiel escribe desde Babilonia y está gratificando o ratificando, mejor dicho, la presencia cúltica de Dios en el templo, físicamente. Ahí eso es lo que está diciendo: el trono, el lugar donde pongo mis plantas de mis pies es en el sitio del templo, ¿verdad? Entonces decía que Dios no habita en el templo. Técnicamente también esas dos cosas se pueden armonizar, porque en realidad lo que hace es que Dios llega, su presencia se llena en el templo y se desborda hacia toda la tierra, ¿ves? Y esa creencia es parte de por qué el pueblo de Israel, luego de 2000 años, se establece nuevamente en el sitio de Judea, ¿verdad? Como Israel se vuelve nuevamente un país, que es una de las profecías que están en la misma Biblia, ¿verdad? Del retorno de Israel a su tierra, luego de 2000 años, ¿verdad? De ser dominada por diferentes potencias en el globo. Sí, así que ese es el pensamiento que estaba presentando Ezequiel, la gloria de Dios en su magnificencia, porque hay veces que nosotros, y esto es importante, que nosotros pensamos en eso. De hecho, yo estaba leyendo uno de los libros de los ejercicios espirituales de estos antiguos, ¿verdad? Como a mí me gusta leer, y mencionaba que uno de los ejercicios espirituales en el proceso de caer, ¿verdad? Y ir llegando a nuestro nivel y salir, desconectarnos de muchas de estas cosas para poder entrar en la presencia de Dios, es imaginar, ¿verdad? Estar meditando en la gloria de Dios, en la magnificencia de su presencia, en el trono y sus potestades, ¿verdad? Tan hermoso que describe Apocalipsis, porque entonces nosotros lo que pasa es que siempre estamos, ahora con las tablas, estamos mirando para abajo. No sé si les pasa a ustedes también, están mirando para abajo, todo para abajo, para abajo. Entonces se nos pierde que hay un sol, se nos pierde que hay una naturaleza, porque estamos todo el tiempo para abajo. Podemos estar en el yunque, que está hermoso, y estamos en el celular. No estamos disfrutando, no estamos mirando para arriba, no estamos saliéndonos, ¿verdad? Y lo digo por mí mismo también, ¿verdad? Como nosotros tenemos que romper con eso en nuestros ejercicios espirituales, pensar que esta que nos rodea, esta casa, esta situación, que no es todo lo que nos ocurre. Dios es el creador del universo, que tiene millones de planetas, tiene millones de soles. Ese es el Dios y la gloria que están mencionando aquí. Y esa gloria tiene un punto de encuentro con el ser humano. Desde el punto de vista que nos presenta Ezequiel, ese punto de contacto es el templo, ¿verdad? Para que el judío que va creciendo o el israelita que iba creciendo entendiera la importancia, por qué era importante, ya que no estoy en el templo, porque estoy viviendo en Babilonia, como ese recuerdo, esa nostalgia de volver a ese punto donde Dios se encuentra conmigo físicamente. Y qué mejor punto, y por eso es que yo lo switché la parte final de la clase y dije, qué mejor segue, dicen los americanos, qué mejor brinco de ese punto de encuentro que habla del templo al punto de encuentro del regalo perfecto de Navidad que estamos celebrando esta semana, ¿verdad? El punto del Adviento. Entonces, vamos a Isaías 9, 6, 7. 6. Isaías 6. 9, 6, 7. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se les darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, y se entenderá su soberanía y su paz, y nunca, nunca, ¿verdad? No tendrá fin. Qué hermoso, ¿verdad? Ese texto que habla del Mesías en su magnificencia, ¿verdad? Y de nuevo, nosotros los cristianos, pues no somos regionalistas, como les mencioné, no creemos en una geolocalización de Dios, creemos en una universalización de Dios, pero sí creemos que en un punto histórico, en un punto específico, Jesús es el nuevo punto de encuentro de Dios con la humanidad. Físicamente, este niño nace en el pesebre, estamos celebrando eso, recordando ese avenimiento que debe ser parte de nuestra tradición, además de todo lo otro, ¿verdad? Hay gente que no invita a Jesucristo a su propio cumpleaños.
como nosotros, Jesucristo es ese punto de encuentro del Dios con la humanidad, el Dios todo majestuoso, grande y de la magnificencia de la creación que está en todo sitio, se encuentra con nosotros, se interesa en nuestra vida, ¿verdad? Se hace carne y abandona toda esa magnificencia para sufrir, para enfermarse, le dio catarro, le dio todas estas cosas, a veces tenía que esconderse de los romanos y meterse en su casa, todas esas cosas porque es el punto de encuentro de Dios con la humanidad. No solamente Dios se encuentra con la humanidad, sino, ¿verdad? Y esta es la visita de los pastores, sino se encuentra con lo sencillo de nosotros. Se encuentra, Él nos bajó a buscarnos, donde quiera que nosotros nos encontremos. Hay personas, especialmente muchos cristianos, que cuando uno de sus familiares dice, no, que yo no voy a la iglesia, porque esto, y entonces le dicen, cuando tú dejes de hacer eso malo que estás haciendo, ven a la iglesia. Es como si Jesucristo hubiera nacido en un palacio. Jesucristo nació en pesebre. En el pesebre lo podía visitar todo el mundo. Los apestosos. Para ese tiempo no había desodorante. No había forma de bañarse. No había... lo que llegó allí era lo que había. Dios se encuentra con lo sencillo de nosotros. Dios se encuentra ven como tú estés. Si estás en fango, Dios se encuentra con nosotros como estemos. Él no toma toda esa grandeza y esa expectativa de santidad, porque Jesucristo nos va al encuentro y nos encuentra como estemos, en el sitio que estemos. Los pastores no hicieron nada extraordinario porque la única ropa que tenían era la que tenían puesta, no había más nada. Y la ropa era tan así que se les podría encima, porque no había más ropa. Y algunos pues tenían que ver cómo sustituir esa ropa, porque si ellos querían lavar la ropa tenían que estar en nu mientras la lavan. Pues no hay más nada. ¿Ven? Dios se encuentra con lo sencillo de nosotros. No hay que adornarlo, ¿verdad? En medio de nuestra situación, en medio de lo que estemos haciendo, en medio de nuestro pecado, Dios se encuentra con nosotros. Qué bonito. Pero no solamente se encuentra con nosotros los pastores, sino que se encuentran también los reyes. Y Jesús se encuentra también con lo complicado de nosotros, no solamente con lo sencillo, sino que oro, incienso y mirra. Lo complicado de nosotros, nuestras insuficiencias, con nuestros complejos, con nuestra hechonería, con que nosotros queremos que el carro demostrar que tenemos dinero y entonces pues vivimos embrollados con todos esos pensamientos que necesariamente no son los correctos, pero que nos hacen la vida complicada. Qué complicada es la vida para mucha gente, ¿verdad? Donde su sí no es sí y su no es no, sino que es complicado, tienen agenda, viven una vida falsa de lo que no son. Dios se encuentra con nosotros así también, con lo sencillo y con lo complejo, con el pobre y con el rico, con el blanco, con el negro, con el alto, con el bajito, con el hombre, con la mujer, con todo. Dios se encuentra con lo complicado de nosotros, con no solamente con nuestros complejos, sino con los dolores que tenemos, que no hemos perdonado, como estemos, ¿verdad? Y eso es parte del tema del nacimiento, de traer esa nueva esperanza que trae el nacimiento. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted está bien enfogonado, o le ha pasado un mal rato, por ejemplo. Vamos a suponer que tenga un mall o un supermercado, ya tiene una discusión y está enfogonado y poniendo trompa. Entonces, ¿cómo eso pasa? ¿Verdad? Eso soy yo nada más, tal vez. Entonces, de momento, pasa un bebé bien bonito. Y entonces, como que, yo no sé si a usted le pasa que eso como que le derrita a uno. Y uno deja de pensar todas esas complejidades porque ese niño nos trae y nos recuerda lo que es la esperanza del encuentro, la esperanza de lo bonito del futuro. Cuando hemos perdido la esperanza, el niño Jesús nos renueva el proceso y nos trae nueva esperanza. Así que en resumen, para acabar, saben que hicimos un híbrido hoy. Ese quien nos comunica nos ha comunicado esta visión sobre el templo de Dios. Primero, hablamos en la primera parte de la clase, que afirma la manifestación de la gloria de Dios. El templo es eje temático central en esta exposición de Ezequiel, ¿verdad? Y nosotros lo viramos y dijimos que el Cristo es la manifestación de la gloria de Dios en el nuevo pacto con Jesús. En capítulo 43, que fue el que discutimos, centra su atención en la reorganización del culto y la reconstrucción del templo.
Todo esto está íntimamente entrelazado con la reconstrucción moral y espiritual del pueblo. Y hacemos de igual manera, ¿verdad?, la proyección a Jesucristo, donde Jesucristo también cambia el culto y la reconstrucción del templo, donde el culto cristiano no es un culto de paredes, la iglesia cristiana no es el templo, la iglesia es la iglesia, nosotros somos iglesia. Si usted está viendo este video, usted es parte de la iglesia universal de Dios. Todas estas personas que buscan de corazón a Dios y no importa los colores. Eso que están viendo ahí me encanta porque es una estampa de Belén. Imagínense, todos los países, como saben que hay 24 horas, ¿verdad? El día, el 25 es a diferentes horas, ¿verdad? A través del planeta. Todos esos países celebrando a su hora el nacimiento de Jesucristo en su cultura, cantando sus canciones, en sus idiomas, cientos de idiomas, miles posiblemente de idiomas, diferentes comidas, todo el mundo en familia. Qué precioso es eso, ¿verdad? La reorganización de lo que significa el verdadero culto universal, ¿verdad?, cristiano en el mundo. Este es un proceso integrador que une, ¿verdad?, que exige la conversión y la renovación de una nueva etapa. Dios es agente activo en el proceso, ha mantenido en medio de todo la esperanza del pueblo y el retorno a su tierra. Ezequiel asume la esperanza mesiánica de Israel, dándole un giro más pastoral, estrictamente profético, insistiendo en que Dios acompaña a su pueblo, amén, ¿verdad? Y la manifestación perfecta de ese principio es ese nacimiento de Jesucristo, donde ese giro a un pastoral en esa estampa de nacimiento de Jesús. Así que, preguntas, dudas, comentarios. Si no, oramos gracias porque siempre mantienen viva nuestra esperanza y nos acompañan en cada etapa de nuestra vida. Y oramos para tener una esperanza viva y de poder. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por la palabra que discutimos en la clase que tú nos diste, Señor. Te pido, Señor, que abra nuestra esperanza, Señor, que nosotros podamos sonreír, Señor, en medio de cualquier tribulación, Señor, porque sabemos que tenemos una relación con la majestuosidad del universo que tú traes, Señor. Gracias por Jesucristo, Señor, porque nos acerca físicamente a ti, Señor, y transforma nuestra oscuridad en luz y nos da esperanza para hoy y mañana, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues gracias. Si usted cree que le sirve de valor esta clase a otra persona, denle share, ¿verdad? Es una manera de evangelizar en estos tiempos de COVID. Así que Dios me los acompañe. Disfruten en las celebraciones, ¿verdad?, de la semana, pero con cuidadito para asegurar que no haya pico. No, por favor, no haya pico, que ya estamos saliendo. Dios me los acompañe. Bye.